Qué importante es, iglesia, que nosotros podamos estar conscientes de lo que estamos cantando. Tenemos que aprender a conectar nuestras palabras con nuestro corazón, para que entonces lo que nosotros decimos pueda tocar el corazón de Dios, pueda tocar el trono de la gracia de nuestro Dios. Este canto tiene esa frase que me impacta mucho siempre que lo escucho. El altar es el lugar de total consagración. El altar es el lugar de encuentro. No necesariamente se refiere a la plataforma, sino más bien a ese momento donde nosotros realmente nos estamos acercando a la presencia de Dios. Nos acercamos con un corazón contrito y humillado, pero completamente confiados en el poder y en la suficiencia de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Nos acercamos con libertad. Creemos realmente que cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro Padre, los cielos se abren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y entonces podemos experimentar realmente el reino de Dios que se manifiesta entre nosotros. El anhelo de Dios siempre ha sido morar en medio de su pueblo y moverse con libertad. Por eso es que nosotros hoy nos presentamos delante de Él. Hoy estamos en el altar de Dios. Preséntate hoy en el altar del Señor. Cierra tus ojos y ven hoy al lugar de comunión. Hoy ven al lugar de encuentro. En este día el lugar de encuentro. Probablemente entre semana el lugar de encuentro es ese cuarto donde tú oras y donde tú buscas al Señor. Pero hoy este lugar es el lugar de encuentro. Este lugar es el altar. Y por medio de la preciosa sangre que hoy invocamos sobre este lugar, proclamamos sobre este lugar, creemos realmente que el cielo se abre y que el poder de Dios, el reino de Dios se manifiesta en este lugar. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El altar. El altar es el lugar de total consagración. De total consagración. Escuche. Es donde el ángel del Señor te trae la provisión. El altar es el lugar de total consagración. Es donde el ángel del Señor te trae la provisión. Ningún sacrificio es grande, todo con amor te doy. Porque todo lo que tengo de ti yo lo recibí. Toda ofrenda que te traigo para mí es adoración. Ningún sacrificio es grande, todo con amor te doy. Ningún sacrificio es grande, todo con amor te doy. Porque todo lo que tengo de ti yo lo recibí. Toda ofrenda que te traigo para mí es adoración. Ningún sacrificio es grande, todo con amor te doy. Todo con amor te doy. Todo con amor te doy. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor en este día. Amén.
Puede tomar su lugar. Sean todos bienvenidos a este domingo glorioso. Qué privilegio es estar en la casa del Señor. Qué privilegio es poder estar delante de su presencia y poder adorarle y poder cantarle y poder exaltarle, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Diga: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Espíritu Santo, te necesito en este lugar. Necesito tu gracia. Necesito tu ayuda. Invocamos hoy, Señor, tu presencia sobre este lugar. Por eso es que proclamamos la sangre del Cordero, porque la sangre limpia, el Espíritu lo llena. Porque lo que la sangre cubre, el Espíritu Santo lo posee. Proclamamos hoy la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesús, y pedimos que la ayuda de tu Espíritu Santo se manifieste sobre este lugar. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos hablando de la fe. Estos domingos Dios ha estado poniendo en mi corazón que hable acerca de la fe. La semana pasada hablamos acerca de que es necesario creer primero para entonces ver después. Que la manifestación es posterior a la fe, y que es la fe precisamente la que desata la manifestación de lo que estamos creyendo. Pero hoy yo quiero hablar acerca de la fe más importante que existe. Uno de los mensajes más importantes que nosotros podamos hablar, que podamos compartir, que podamos predicar, es la fe para salvación. Diga conmigo: la fe para salvación. Sumamente importante. Si usted ya tiene algunos años en esta iglesia, sabrá que de tiempo en tiempo traigo esta clase de enseñanzas y de mensajes para asegurarme de que todo mundo realmente entienda de qué se trata este asunto de la vida cristiana, y de qué se trata este asunto de la salvación, y de qué se trata este asunto de la fe, y de qué se trata este asunto de ser creyentes y de ser cristianos. Sumamente importante, porque el evangelio es el que revela el camino de la salvación del pecado y de sus consecuencias. Nosotros no podemos ni siquiera ser cristianos a menos que hayamos comprendido, creído, recibido y actuado como consecuencia del mensaje de salvación, del mensaje del evangelio. Muchas veces creemos que el mensaje del evangelio es el mensaje explosivo, simplemente que motiva a las personas a decir amén y a decir gloria a Dios, y que se nos enchina la piel. Pero realmente el mensaje real del evangelio declarado en la Biblia se compone de hechos definidos. Hechos definidos. Y la salvación consiste precisamente en conocer esos hechos, creerlos y actuar basándonos en ellos. Qué importante es para mí que cada persona pueda realmente saber de qué se trata el evangelio, porque depende nuestra salvación de ello. Depende tu salvación, depende la salvación de tus hijos, la salvación de cualquier persona en este lugar. Así que yo quiero comenzar hablando de los 4 hechos fundamentales del evangelio. Te invito a que pongan mucha atención. ¿Cuáles son esos hechos de los que yo hablo que constituyen el evangelio? Para responder esa pregunta, vamos a leer 2 pasajes en la escritura que ambos fueron escritos por el apóstol Pablo. Romanos 4, 24 al 25 en primer lugar, donde Pablo analiza las características principales de la fe de Abraham y expone que la fe de Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la nación de Israel, pero el padre eventualmente de todos nosotros los creyentes, dice Pablo, es un ejemplo digno
de que todos nosotros podamos seguirlo. Inclusive el apóstol habló acerca de que nosotros podamos seguir las pisadas que tuvo nuestro padre Abraham, dice el apóstol Pablo. Y entonces, en este pasaje leemos que Abraham no fue justificado ante Dios por sus obras. Justificado significa que Dios nos declara inocentes, pero no es basado en nuestros propios méritos personales. Por eso es que Abraham no fue justificado ante Dios por sus obras, sino que fue su fe, diga conmigo, su fe, la que le fue contada por justicia. Eso dicen los pasajes. Y entonces en los versos 23 al 25 Pablo aplica directamente este ejemplo de Abraham a nosotros los creyentes en Cristo, porque dice, escuche, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, es decir, que su fe le fue contada por justicia, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Entiéndase, nuestra fe nos ha de ser contada también por justicia, tal y como en el caso de Abraham. Esto es, a los que creemos, escuche la siguiente declaración de Pablo, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es sumamente importante que nosotros podamos analizar cómo el evangelio declarado por Pablo en esta escritura contiene tres hechos definidos, que es importante que todo mundo conozca, desde el niño pequeño y hasta el anciano maduro. Cada uno de nosotros debemos conocer estos tres hechos definidos en estos pasajes. Número uno, escuche: Jesús fue entregado a la pena de muerte por nuestras transgresiones. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Jesús fue entregado a la pena de muerte por nuestras transgresiones. Jesús no murió por absolutamente nada malo, ninguna clase de delito, de mal que él haya cometido, sino más bien Jesús fue entregado a la pena de muerte por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, por tus transgresiones y por tus pecados. Este es el primer hecho definido específicamente que testifica el evangelio. El segundo es en esta escritura que Dios levantó de los muertos a Jesús. Es decir, Jesucristo fue entregado a la pena de muerte por nuestras transgresiones y murió realmente. Inclusive un soldado romano, en las escrituras de los evangelios leemos que para asegurarse que el Señor había muerto, clavó en su costado una lanza, y dice la palabra del Señor que de la herida salió sangre y agua. Jesús estaba realmente muerto. Pero el segundo hecho definido es que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo en alguna ocasión que la prueba de que Jesús era hombre fue su muerte, pero la prueba de que Jesús era Dios fue su resurrección de entre los muertos. ¿Por qué no le das un aplauso a mi Señor Jesús en esta hora? Gloria a Dios. Entonces, el segundo hecho definido es que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y el tercero, escuche, que si nosotros, diga nosotros, creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo en beneficio nuestro, seremos justificados o aceptos delante de Dios. Recuerde siempre este término justificación en las escrituras significa que una persona es declarada inocente por Dios, no basada en sus méritos personales, sino basada en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos culpables que fuimos declarados inocentes por Dios, pero Jesucristo fue inocente y en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados. Y entonces sucede este intercambio maravilloso y sorprendente del evangelio, donde nosotros pecadores somos declarados inocentes por Dios y Jesucristo inocente es declarado culpable en la cruz en nuestra representación. Esto que yo les acabo de decir es realmente la maravilla del evangelio.
si nosotros creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús en beneficio nuestro, seremos justificados o aceptos delante de nuestro Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15 versos del 1 al 4, Pablo le recuerda a los cristianos en Corinto el mensaje del evangelio que les ha predicado y mediante el cual ellos fueron salvos, y vuelve a exponerles los hechos. Recuerde siempre, hechos. El evangelio está conformado por hechos específicos, gloria a Dios, hechos fundamentales, hechos vitales, que es importante que todo aquel que se acerque a Dios pueda conocer. Y entonces él dice, 1 Corintios 15 del 1 al 4, además os aclaro. Recuerde, Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto: hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, escuche, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Se da cuenta que el evangelio lo recibimos mediante la predicación, pero también debemos perseverar en él? Y también tenemos que retener esa palabra predicada, porque eso es nuestra salvación realmente. Dice, si no creíste es en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras se refiere en esa época? Se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía en este momento no estaba en las manos de ningún hombre de Dios. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, se refiere a las profecías del Antiguo Testamento que fueron previamente anunciadas por los siervos de Dios, los profetas. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Si usted es un lector disciplinado o frecuente de la palabra, habrá leído que aún había sido profetizado no solamente su pasión, sino también su resurrección al tercer día. Así que Pablo realmente está hablando acerca de que en la revelación de las escrituras ya había sido anunciado que Jesucristo moriría por nuestros pecados y que sería sepultado y que resucitaría, escucha, al tercer día. Y todo esto, oiga, conforme a las escrituras. Así que volvemos a ver en este pasaje que el evangelio consiste en tres hechos definidos, tres hechos específicos, tres hechos clave, tres hechos contundentes que cada uno de nosotros debe conocer y debe entender perfectamente bien. Número uno, Cristo murió por nuestros pecados. Suena tan simple, suena tan sencillo, pero no lo es. Y muchas veces las cosas fáciles y sencillas son las que olvidamos con mayor facilidad. Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo en esta escritura. Número dos, dice que fue sepultado, porque realmente Cristo murió en la cruz y entonces fue sepultado. Conocemos la historia. Jesucristo, por causa de que venía el día de reposo, era un día muy importante por la celebración de la Pascua, etcétera. Entonces tuvieron que bajar el cuerpo de Jesús ya muerto y llevarlo al sepulcro. Ni siquiera recibió ese tratamiento de honra de ungirle con aceites. Eso buscaron hacerlo hasta el tercer día, cuando por cierto se dieron cuenta que había resucitado. Así que nuestro Señor Jesucristo, número dos, fue sepultado. Y número tres, dice Pablo, resucitó al tercer día. Así que Cristo murió por nuestros pecados, número uno. Cristo fue sepultado, número dos. Y Cristo resucitó al tercer día. Pablo insiste también que el primero y más autorizado de todos los testimonios de la veracidad de estos hechos no es el de los hombres que fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo, sino el testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces, como se había profetizado todos estos acontecimientos años atrás que se cumplieran, así que el testimonio de los testigos oculares, esto es Pedro, esto es Juan, esto es Andrés, esto es todos los apóstoles, el testimonio de los testigos oculares contemporáneos solo se menciona después como comprobación, escuche, como comprobación de las escrituras del Antiguo Testamento. Si yo junto estos dos escritos de Pablo, donde Pablo está explicándole el evangelio a la iglesia, si juntamos estas dos enseñanzas, estos dos pasajes de Pablo, Romanos 4, 24 al 25 y 1 Corintios 15, del 1 al 4, es posible que usted y yo podamos determinar cuáles son los hechos fundamentales que constituyen el evangelio. Escuche, todos estos hechos
que acabamos de mencionar se centran exclusivamente en la persona misma de Jesucristo. Interesante, no en su vida o en sus enseñanzas terrenales, sino en su muerte y en su resurrección, porque el poder del evangelio se encuentra en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo a favor de la humanidad y en su gloriosa resurrección de entre los muertos. Ahí es donde está realmente sustentado y apoyado el poder glorioso del evangelio para salvar a todo aquel que lo cree. Me parece demasiado interesante que cuando Pablo está afirmando estos hechos fundamentales que constituyen el evangelio, repito, se centra exclusivamente en la persona de Jesús, en su muerte y en su resurrección, porque su vida y sus enseñanzas terrenales abarcan otro tipo de formación, otro tipo de proceso en nuestra vida que sucede después de que nosotros hemos experimentado realmente la salvación en nuestra vida. Así que aquí están los 4 hechos fundamentales cuando nosotros juntamos estas 2 escrituras. Número 1, escúchame bien, iglesia, escúcheme bien, aún los niños que están aquí. Cristo fue entregado por Dios el Padre al castigo de la muerte por causa de nuestros pecados. Su sacrificio fue un juicio en contra nuestra. Esto es poderoso. El castigo de nuestra paz, dijo Isaías en el capítulo 53 de su libro, aunque él nunca supo que ahí le iban a poner 53, capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿sabes qué es lo primero de lo que tenemos que ser curados? Del pecado, de la muerte espiritual, de la muerte eterna, de nuestra separación de Dios. Y entonces, repito, Cristo fue entregado por Dios al Padre al castigo de la muerte por causa de nuestros pecados. Número 2, estamos hablando de los 4 hechos fundamentales de el evangelio. Número 2, Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado. Cuando al tercer día vinieron aquellas mujeres al sepulcro para embalsamar el cuerpo, para ungir el cuerpo con aceite, para darle una debida y honrosa sepultura, se encontraron efectivamente con el sepulcro, pero con un sepulcro vacío. En ese sepulcro habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo antes. Pero ahora entonces debemos entender cuál es este tercer hecho fundamental del evangelio. Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto hecho fundamental del evangelio es usted y yo y todo aquel que crea recibe la justificación de Dios cuando cree estos 3 hechos previos que le acabo de mencionar. La salvación consiste en creer que Cristo fue entregado por Dios el Padre al castigo de la muerte por causa de nuestros pecados, que su sacrificio fue en beneficio mío. La salvación consiste en yo creer que Cristo fue sepultado entre los muertos como un muerto más y que Dios lo resucitó al tercer día. Repito, si recibimos la justificación de Dios es porque creemos estos hechos que yo le estoy compartiendo. Ahora, hay un tema muy interesante aquí, es el tema de la apropiación. Porque escuche, Cristo murió por todo el mundo, pero no todo el mundo será al final salvo. Cristo murió por todos, pero no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante aquí, que es el tema de la apropiación de esta verdad, para que esta verdad pueda ser efectiva en nuestra vida. Ay, Padre, ayúdame por favor. Tenemos que apropiarnos de esta verdad para que entonces esa verdad pueda ser efectiva en nuestra vida realmente, que realmente nos pueda beneficiar estas verdades centrales y fundamentales que yo le acabo de compartir. Repito, que hay una gran diferencia, escuche, entre la fe de la mente, lo he dicho antes, que no es nada más que la aceptación intelectual de los hechos del evangelio. Es muy probable
que la mayoría de las personas que estamos aquí hoy simple y sencillamente cree que está escuchando algo que ya sabe. Es que eso yo ya lo sé, eso ya lo escuché. Tengo 5 años viniendo a la iglesia, tengo 10 años viniendo a la iglesia, tengo 20 años viniendo a la iglesia. El asunto es ese, y esa es precisamente la preocupación por la cual yo eventualmente traigo este tipo de mensajes. Mi preocupación es que usted venga a la iglesia, pero que usted no sea salvo todavía. Mi preocupación es que, joven, usted asista a la iglesia, pero usted realmente no ha experimentado la salvación todavía. Que usted conoce a Jesús, pero esa experiencia de salvación y de redención todavía no se ha hecho efectiva en su vida. Esa es probablemente una de las verdades más difíciles y más duras de digerir en la iglesia moderna y contemporánea. Hay un montón de gente que asiste a las iglesias, pero que no necesariamente son salvos. Tenemos que apropiarnos del mensaje. Escuche esto. Hay una diferencia vital entre la fe de la mente, que no es nada más que la aceptación intelectual de los hechos del evangelio. Oh, sí, pastor, eso es verdad, todo lo que usted está diciendo es verdad, todo eso está en la Biblia. Pero hay una diferencia entre la fe de la mente y la fe del corazón, que, escuche, siempre da por resultado una respuesta positiva ante estos hechos. Se habla mucho de lo que Cristo hizo, pero tenemos que comenzar a hablar acerca de cómo nos apropiamos lo que Cristo hizo y cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar como consecuencia a esa fe en esos hechos específicos que el evangelio nos cuenta. Todo el Nuevo Testamento establece claramente que la experiencia de la salvación viene a cada alma solo como resultado de una reacción personal ante el evangelio, ante el mensaje. Y el Nuevo Testamento se vale de varias palabras para describir esta respuesta personal al evangelio que todos debemos dar. Todos debemos dar. Y todas estas palabras tienen un punto esencial en común, y es que describen actos sencillos y conocidos que cualquier persona, hasta un niño, puede comprender y puede realizar. Esta es la sencillez de la fe. Un niño puede creer. ¿Cuántos están aquí? Entonces, repito, el Nuevo Testamento se vale de varias palabras para describir esta respuesta personal al evangelio, y todas tienen este punto esencial en común: describen actos sencillos y conocidos que cualquiera puede comprender y realizar. Por ejemplo, Pablo explica que la salvación viene por creer con el corazón y confesar con la boca la verdad del evangelio. Esto dice Romanos capítulo 10, versos 8 y 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Y termina esta explicación del camino de la salvación diciendo en el verso 13, escuche: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que en esta escritura, el simple acto que trae consigo la salvación es el de invocar el nombre del Señor Jesucristo. Porque la persona que ha escuchado la proclamación de los hechos centrales, contundentes del evangelio, que ya sabemos que son 4. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y si nosotros creemos eso con todo nuestro corazón, somos justificados delante de Dios nuestro Padre. Aquí entonces, como resultado de esta fe, este simple acto que trae consigo la salvación es la de invocar el nombre del Señor. Por eso Mateo capítulo 11 verso 28, Cristo usa la sencilla palabra venid, ¿ok?, para describir la respuesta que Él requiere a la invitación del evangelio. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y entonces añade a esta invitación una promesa muy confortante y reafirmadora. En Juan 6:37 Jesús dice: el que a mí viene, yo
no le echo fuera. Primero dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Escuche bien, la iglesia moderna tiene un problema. En vez de hacer lo que Jesús o la palabra nos piden, decimos amén a todo. Escuche, Jesús está hoy aquí y dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén, Jesús. Y Jesús, me imagino yo, tiene que volver a repetir lo que acaba de decir. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén, Jesús, gloria a Dios, tremenda palabra. Decimos amén, pero no vamos a Jesús. Jesús dice: vengan a mí. Así que nuestra respuesta en fe ante la invitación de Jesús es hacer exactamente lo que Él nos está pidiendo. Vengan, vengan, vengan. Hoy, repito, decimos amén a todo, pero no hacemos nada. Amén, pastor. Hey, Jesús dijo: vengan. Es decir, acércate, ven a mí, ven a mí. Y entonces Él remata esa frase diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así, la invitación, escuche, siempre en las escrituras está respaldada por la promesa. Y la promesa produce la fe que es necesaria en los que desean aceptar la invitación de nuestro Señor. Hasta aquí hemos visto dos palabras que describen cómo usted y yo nos apropiamos de estas verdades fundamentales y centrales, de estos hechos contundentes. Número uno, invocar. Número dos, venir. Cualquiera aquí puede invocar y cualquiera también puede venir. Pero le voy a dar otro ejemplo. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y hay una conversación ahí que no tenemos tiempo de tocar completamente, Cristo, nuestro Señor, se vale del acto sencillo de beber. Esta fue la ilustración que Él usó, porque ese era el acto adecuado para aquella situación en particular, ya que aquella mujer había salido al pozo para sacar agua y llevar a su casa. Jesucristo le dijo, cuando eso estaba sucediendo, la mujer había venido al pozo a sacar agua. En ese momento apareció Jesús y le dijo: dame un vaso de agua, dame de beber. Entonces ahí se desarrolla toda esta conversación, donde finalmente en Juan 4:14 Jesucristo le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Dice: no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Así que cuando Jesús habla con esta mujer samaritana en el pozo de Samaria, Cristo se vale del acto sencillo de beber, que era, repito, el adecuado para aquella situación particular, a fin de exponer la respuesta necesaria ante el evangelio. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que aquí el acto de recibir, una cosa es el acto que fue ejecutado por Cristo para proveer nuestra salvación, y otra cosa es el acto como consecuencia nuestra de esa fe. Así que aquí el acto es el de beber. Recibir la salvación aquí se compara con el beber agua, y en este caso la promesa se da primero. Dice: nunca tendrás sed. Y después en el Nuevo Testamento la promesa es respaldada por una invitación, y Cristo dice en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Ahí está. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y otra vez en Apocalipsis 22:17 dice Jesús, dice la palabra: y el Espíritu y la esposa dicen ven. La esposa es la iglesia. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, escuche, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, escuche la siguiente palabra, gratuitamente. Porque la justificación es el acto, es un acto divino, donde una persona es declarada inocente basada no en sus propios méritos, sino en los méritos de Jesús.
basado completamente en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo a beneficio suyo. Y entonces, el que tiene sed, dice, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida, de la vida, gratuitamente. Hay otro ejemplo más que le quiero dar. En Juan capítulo 1, versos 11 al 13, la palabra usada para describir esta reacción al evangelio es recibir. Escuche. Juan escribe con respecto a nuestro Señor Jesús: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí la idea clave es la de recibir personalmente a Cristo. El resultado de esta respuesta de la fe la describe Juan como ser hecho un hijo de Dios. Para que usted se saque de la cabeza esa idea de que todos somos hijos de Dios. Ese es un dicho popular que no es bíblico, no es cierto. No todos somos hijos de Dios, solamente a los que le recibieron, aleluya, y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser transformados en hijos de Dios. Así es como el evangelio realmente lo describe. Así que aquí la idea clave es la de recibir personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y aclara bien que sin esta experiencia personal definida, por ejemplo, como dice Juan 3:3, donde le llama a este asunto de ser engendrado no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios, se le llama nuevo nacimiento. Y entonces leemos: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. El que no naciere de nuevo, escuche, no puede ver el reino de Dios. Se aclara muy bien que sin esta experiencia personal definida, nadie puede esperar entrar jamás en el reino de Dios. Por eso es que es realmente tan importante que nosotros comprendamos el evangelio, y no solamente eso, lo creamos y actuemos en respuesta o en consecuencia a esa fe. Una vez más aquí, este reto de responder al evangelio recibiendo personalmente a Cristo es respaldado por una promesa definida de Cristo mismo en Apocalipsis 3:20. Él dice, he aquí, escuche, yo estoy a la puerta y llamo. Esa puerta es tu corazón. Esa puerta es tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está hablando acerca de que usted le abra su corazón para que él pueda entrar. Mire, escuche, hoy Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Esa puerta es tu corazón. Y entonces el mismo Señor dice, si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz primero, que es el mensaje del evangelio, ¿se da cuenta? Es el mensaje. Si alguno oye mi voz en el mensaje, y entonces dice, y abre la puerta, esto es, abre su corazón, entonces Jesús promete, yo entraré a él. ¿Cuántos aquí quieren cenar con Jesús? Gloria a Dios. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que aquí Cristo habla directamente a cada persona que ha oído el evangelio y desea responder, abriendo la puerta de su corazón para recibirlo dentro de cada uno de nosotros. Y a cada alma que responda así, Cristo le hace una promesa clara y directa: entraré. Entraré. Amén. Vamos bien hasta aquí. Hemos visto entonces que en cada caso donde se presenta el evangelio, se requiere de la fe para hacer una respuesta personal sencilla. El evangelio no es tan complicado como muchas veces se hace parecer. Es una invitación y tú decides aceptarla, sí o no. ¿Ok? La palabra que describe esta reacción puede variar, pero la naturaleza esencial de la respuesta es siempre la misma. Y en los casos que hemos considerado, las palabras usadas son las siguientes: invocar, venir, beber y recibir. 4
sencillas cosas que cualquiera, absolutamente cualquiera de nosotros puede hacer, hasta un niño. Y entonces, como lo he señalado, cada una de estas palabras describe un acto familiar sencillo que cualquiera puede comprender y cualquiera puede llevar a cabo. Ahora, hay otro rasgo vitalmente importante que es común en todos ellos. Escuche, cada uno es un acto que la persona debe hacer por sí misma y nadie puede realizar ninguna de estas acciones en beneficio de otro. Esta es una respuesta tuya al mensaje del Evangelio. Nadie absolutamente puede responder por ti. Es un acto que la persona debe hacer por sí misma y que nadie puede realizar en beneficio de otro. Cada persona tiene que invocar por sí misma. Cada uno tiene que venir por sí mismo. Cada uno tiene que beber por sí mismo y cada uno tiene que recibir por sí mismo. Igual es con la reacción al Evangelio. Cada individuo tiene que dar su propia respuesta porque nadie puede responder por otro. Y esta declaración es bien importante. Cada alma se salvará o se perderá únicamente por su propia reacción. Cada alma se salvará o se perderá únicamente como consecuencia a su propia reacción al Evangelio. Así que esto me lleva a un asunto bien importante. El deber de todo cristiano responsable, no importa si es un ministro, si es una oveja, no importa, si es un líder, el deber de todo cristiano responsable es familiarizarse completamente con estos actos sencillos, con estas verdades centrales del Evangelio y también con la variedad de maneras en que el Nuevo Testamento presenta la necesidad de que cada alma dé una respuesta personal al Evangelio. Es importante esto. Usted tiene que entender qué es el Evangelio y tiene que creerlo y actuar en consecuencia a ello. Pero también cuando usted lo comunica, tiene que comunicarlo a sí mismo. Muchas veces nosotros fallamos en que la gente pueda llegar a creer verdaderamente, porque lo que estamos predicando no es el Evangelio. Estamos tratando de guiar a la gente a un camino que no es el camino. Entonces yo he oído a personas que están hablando con otro y le dicen: no, mira, acércate a Dios. Si pudiera ya lo hubiera hecho, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque Jesús es el camino y Jesús es la verdad y Jesús es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, a través de Jesús. Estamos tratando de llevar a la gente a Dios, pero no pueden llegar a Dios porque la única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Inclusive mi labor fundamental como predicador del Evangelio es poderlos llevar a todos ustedes hacia la persona de Jesús y no hacia mí. Cuando usted habla de Dios, usted tiene que entender perfectamente que la gente no es salva por creer en Dios, porque hasta los demonios creen, pero tiemblan, no son salvos. Usted tiene que entender que la gente es salva por creer en el Evangelio, por creer en el mensaje de salvación, por creer en el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Gloria a nuestro Señor. Ese es el sencillo mensaje que usted y yo tenemos que presentar, pero muchas veces hay gente dentro de la propia iglesia que ni siquiera sabía eso. Eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Pablo dijo: y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. ¿Y qué es lo que yo tengo que creer? Que Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Y todo esto según las Escrituras. Mire, la obra del reino de Dios, la obra de Cristo se beneficiaría enormemente si todos los ministros pudieran incorporar continuamente estos hechos en los sermones que predican. Porque donde los sermones se predican regularmente sin la presentación clara de estos hechos, es dudoso que haya algún fruto de de Estaba leyendo el otro día un libro de
de un ministro, de un predicador que me bendice mucho, me edifica mucho. Y estaba leyendo una historia que él compartió, donde él cuenta que había una mujer, una señora, que había estado yendo a su casa puntualmente durante algunas semanas para darle lecciones de piano a dos de sus hijas, a sus hijas menores. Y entonces el predicador dice que no conocían realmente mucho a la señora, solamente sabían que era una mujer respetable y que asistía con regularidad a una iglesia bien conocida de la ciudad, cerca de donde ellos vivían. Y la señora en algún momento les dio a entender a ellos que tomaba parte activa en la organización de la congregación, tenía alguna función dentro de la iglesia. Y entonces un día el predicador cuenta que se enteraron que la señora había sido llevada de urgencia al hospital, gravemente enferma, y que no se esperaba realmente que sobreviviera. Había muy pocas probabilidades de que sobreviviera la mujer, así que él consideró que era su deber ir a visitar a la mujer al hospital. Y cuando llegó al hospital y solicitó permiso para verla, la enfermera de turno le replicó que ella estaba demasiado grave para recibir visitas. Entonces el predicador le explicó que era un ministro del evangelio, y entonces la enfermera le contestó que podía verla, pero solamente por 5 minutos y ni uno más. 5 minutos y ni uno más. Para cuando este hombre llegó donde la mujer y se presentó ante la señora, que estaba pues grave en el hospital, el predicador se aseguró de que la mujer supiera quién era él. Así que todo eso le costó uno de los 5 minutos que la enfermera le dio. Él solamente explicarle a la señora quién era él en ese momento y lo que estaba haciendo ahí. Así que sin perder tiempo le dijo directamente que bien pudiera ser que estuviera en el umbral de la eternidad, y le preguntó que si en tales condiciones ella tenía la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados y de que estaba lista para encontrarse con Dios. Y la mujer contestó que no. La mujer contestó que no. Así que este predicador le expuso, dice él, de manera clara y sencilla, los hechos fundamentales del evangelio, las verdades centrales del evangelio, que cada uno de los que estamos aquí debemos conocer y entender perfectamente. Y ¿cuál sería la palabra aquí? Analizar no, pero la voy a usar porque no encuentro la otra. Analizar debidamente cuál ha sido realmente nuestra reacción ante el conocimiento de esos hechos. Y entonces el predicador dice, le expuse de manera muy clara y sencilla los hechos fundamentales del evangelio. Le dije que Cristo había sufrido la muerte como castigo por sus pecados. Le dije, dice él, que él había sido sepultado, pero que había resucitado al tercer día, y que realmente podíamos recibir el regalo de la salvación cuando creyéramos con todo nuestro corazón en estos 3 hechos centrales y poderosos. Pero que Dios, escuche esto, esperaba de cada persona que deseaba ser salva que diera una respuesta personal y definida ante estas verdades. Este punto es importantísimo. Yo de verdad le pido al Espíritu Santo que pueda hoy calar hondo esta palabra, porque es muy probable que hayamos oído el mensaje, y seguramente la mayoría de los que estamos aquí lo hemos oído. Pero casi tan importante como oír el mensaje es ¿cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue tu respuesta ante ese mensaje? Probablemente eso suene sencillo, pero determina absolutamente todo. Absolutamente todo. Juan 3:16, el verso clásico para describir, pudiéramos decir en una frase, el evangelio: de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ok? Eso lo hizo Dios. Pero ahora a usted y a mí nos corresponde hacer nuestra parte para que todo aquel que crea en Él, aleluya, no se pierda. ¿Quiénes son los que no se pierden? ¿Todos? No. ¿Cristo murió por todos? Sí. Pero
¿Todos se van a salvar? No. ¿Por qué? Porque, repito, la apropiación de la obra de Cristo es sumamente importante para que usted y yo realmente podamos experimentar los beneficios de la redención y podamos estar seguros de que hemos recibido el regalo, de que somos salvos y de que el día que partamos con el Señor o que Cristo vuelva, nosotros sabemos, tenemos la certeza y la seguridad, porque el Evangelio da certeza y seguridad acerca de dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Sabremos entonces que estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y este hombre dice que le contó que Dios esperaba, después de contarle los hechos centrales, las verdades centrales del Evangelio, le dijo que Dios esperaba de cada persona que deseara ser realmente salva, que diera una respuesta personal y definida de su fe. Y entonces el predicador le dijo a la mujer si ella deseaba dar esa respuesta en ese momento, y la mujer dijo que sí. Entonces le pidió que repitiera una oración y que pronunciara en voz alta y con frases cortas los hechos del Evangelio, y que reclamaran la promesa de salvación de Dios. Este hombre dice que la señora repitió cada frase, y una vez concluida la oración, el predicador le preguntó si entonces creía en ese momento, ahora, que era salva, y ella le dijo que sí. Finalmente, con otra corta oración, encomendándole al Señor y agradeciéndole la salvación de ella, terminé. En ese momento, dice el predicador, todavía me restaba cerca de medio minuto. Esto me impactó. Todavía me restaba cerca de medio minuto. Así que desde el momento que empecé a tratar con la señora, dice este hombre, acerca de su alma, me tomó menos de 4 minutos presentarle el Evangelio y conducirla a la certeza de su salvación. Alguien dijo que usted entiende verdaderamente algo cuando usted lo puede explicar de manera corta y sencilla. Mire, nosotros muchas veces no presentamos el Evangelio, lo que presentamos es un trabalenguas. No realmente le señalamos a la gente cuál es en verdad el camino de la salvación. El predicador dice: de este modo, la señora obtuvo una paz en su corazón que nunca antes en su vida había conocido. Eso se lo dijo tiempo después, porque como consecuencia directa de aquella paz en su corazón, la mujer logró una rápida e inesperada recuperación y pronto fue dada de alta en el hospital. Ahora, ahí no termina la historia, porque eso es tremendo testimonio. Pocas semanas después, dice el predicador, la señora estaba de vuelta en su casa para reanudar las clases de piano, y cuando las lecciones terminaron ese día, se acercó a ella y le dijo: ¿le molesta que le haga una pregunta personal? Y la señora consintió. Señora, observé, entiendo que durante muchos años usted ha estado asistiendo fielmente a su iglesia cada semana y ha tomado parte activa en la vida de la iglesia. Sin embargo, cuando llegó el momento de crisis y se encontró cara a cara con la eternidad, no estaba en modo alguno lista para morir y encontrarse con Dios. ¿Le importa que le pregunte sobre qué temas predica su ministro los domingos? Bueno, le replicó ella, por lo regular predica acerca de la vida cristiana y de crecer en la gracia. Pero contesté yo, dijo el predicador, ¿no le serviría a usted de nada cualquier predicación acerca de la vida cristiana o de crecer en la gracia? Porque usted jamás había nacido de nuevo. De manera que era imposible que usted llevara una vida cristiana o creciera en la gracia, porque es imposible que un bebé empiece a crecer si primero no ha nacido. Eso es en gran parte lo que sucede en la iglesia moderna. Tenemos un montón de gente que no puede vivir la vida cristiana porque ninguna persona que no haya experimentado la redención podrá jamás vivir la vida cristiana. Ninguna persona realmente podrá crecer y madurar a menos que primero haya sido salva. Ni 1000 mensajes, ni 1000 discipulados,
ni 1000 enseñanzas, ni 5 pasos, ni 7 puntos, ni ninguna cosa relacionada con la vida cristiana te es de beneficio, a menos que tú primero hayas experimentado en tu propia vida el regalo glorioso de la salvación. Y para ello entonces tú tienes que estar convencido y seguro de que realmente has respondido positivamente ante la gran verdad. Cristo murió por todos tus pecados en la cruz, fue sepultado en una tumba fría y resucitó al tercer día por obra de la gloria de Dios. Oh, Espíritu Santo, el testimonio todavía no termina. Esto me impactó mucho. Es imposible, le dijo el predicador, que un bebé empiece a crecer si primero no ha nacido. Hoy tenemos un montón de gente en las iglesias que no crece porque no ha nacido. Ella dijo: comprendo que esto es verdad, así que voy a hablar con mi pastor acerca de esto. Y no pude evitar preguntarle cuál sería el resultado de aquello. Sin embargo, ella estaba obviamente determinada y no vi razón para disuadir. Así que cuando me encontré con la señora otra vez la semana siguiente, le pregunté: bueno, ¿platicó con su pastor, con su ministro? Ella dijo: sí, lo hice. Y entonces, ¿de qué predicó él este domingo pasado? Y ella dijo que lo más importante es saber que uno es salvo. Oh, gloria a Dios. Si estas palabras pudieran de algún modo quedar grabadas en cada persona que asiste a una iglesia y que profesa la fe cristiana, tú debes entender que lo más importante en esta vida es saber sin lugar a dudas que tú eres salvo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante de la vida. Imagínense que esta señora, que había asistido regularmente a una iglesia cristiana varias veces por semana durante muchos años, y jamás había llegado a comprender los hechos centrales y fundamentales en los que se basa el evangelio, ni tampoco de la respuesta personal que tenía que dar al evangelio a fin de ser salva. Y no obstante, en un momento de crisis, fue posible en un lapso de 4 minutos presentarle estos hechos de manera que dio la respuesta necesaria y alcanzó una genuina experiencia de salvación definida. En todos los casos era igual, pero yo medito cuánto tiempo perdido y esfuerzo desaprovechado tiene que haber tras una historia como esta, porque este caso de esta mujer se puede multiplicar en millones entre las iglesias que profesan ser cristianas alrededor del mundo, pero que en realidad están llenas de gente que no conoce el evangelio. Están llenas de gente que no ha experimentado realmente el regalo de la salvación y de la vida eterna. Así que yo creo, y termino, que el supremo propósito de toda iglesia verdadera, el primer deber de cada ministro cristiano y la responsabilidad principal de todo creyente es presentar a todos los que puedan alcanzar del modo más claro y poderoso los hechos fundamentales del evangelio de Cristo, y exhortar a cada uno de los que oyen para que den a estos hechos la respuesta personal y definida que Dios requiere. Todo otro deber y actividad de la iglesia debe ser secundario y subordinado a esta tarea principal. Así que quiero solamente resumir, enunciar una vez más estos hechos fundamentales y centrales del evangelio y la respuesta que cada persona tiene que dar aquí y ahora. Permítame ahora, entonces, darle nuevamente los puntos. Número 1, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue entregado por Dios el Padre a la pena de muerte por causa de nuestros pecados. Esa es la verdad más asombrosa de toda la Biblia. El santo Hijo de Dios muriendo en lugar de los sucios pecadores, nosotros. Número 2, Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado en una tumba fría, en una cueva dentro de la peña. Pero número 3,
Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Que Cristo se haya levantado de entre los muertos. Y número 4, usted y yo y cualquier persona que crea este mensaje, recibimos la justificación de Dios, que es el regalo de la salvación y la vida eterna, cuando nosotros creemos en estos hechos poderosos. Amén. A fin entonces de recibir la salvación, cada individuo tiene que dar una respuesta personal directa a Cristo. Esta reacción puede describirse en cualquiera de las siguientes formas: invocar el nombre de Cristo como Señor. Número 1, venir a Cristo, recibir a Cristo, o beber el agua de la vida que solo Cristo puede dar. A toda persona que ha escuchado este mensaje hoy aquí delante de Dios, les hago esta pregunta. 2 preguntas. ¿Ha creído usted en estos hechos? Número 1. Pero recuerde, no diga amén, haga. Porque la segunda pregunta es: ¿has dado una respuesta definida y personal ante estos hechos? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Así que yo quiero invitar a toda la iglesia que se ponga de pie en este momento, que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos y que oremos juntos, tal y como lo hizo la señora del testimonio en aquella habitación del hospital. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mis pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y vengo a ti en busca de misericordia y de perdón. Por la fe en tu promesa, hoy te recibo personalmente como mi Salvador y te confieso como mi Señor. Ven a mi corazón, dame vida eterna y hazme un hijo de Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos unos momentitos más. Aleluya. Aleluya. Cristo te dice hoy: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recibe hoy el regalo. Recibe hoy a Jesús. Aleluya. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo regresará por segunda vez? Dígalo. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Apláudale al Rey. Aleluya. Por cierto, la palabra Maranata significa en arameo: el Señor viene. Les amo y les bendigo.